Después de varios meses de lucha y de casi 8 años de bombardeos ucranianos sobre la ciudad de Donetsk, entre el 16 y 17 de febrero, la ciudad de Avdiivka ha caído en manos rusas y las unidades ucranianas se encuentran en plena retirada. El mismo 16, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, anunció la retirada de las unidades ucranianas de Avdiivka. Basado en la situación operativa que se ha desarrollado alrededor de Avdiivka para evitar el cerco y preservar la vida y la salud de los militares, decidió retirar nuestras unidades de la ciudad y pasar a la defensa en líneas más favorables, escribió en Facebook. Oleksandr Terznavsky, comandante del grupo operativo estratégico de las tropas Tapria, informó que los militares abandonaron Avdiivka hacia posiciones preparadas previamente. A juicio de Autocrítica, la decisión de Syrskyi fue una sorpresa para todos, y quizás una pequeñísima redención con sus propios hombres. Como sabemos, Syrskyi estuvo al mando de dos importantes batallas, Debaltsevo en 2015 durante la guerra del Donbass y Bakhmut. En ambas, su negativa a la retirada trajo consigo que los ucranianos sufrieran cuantiosas pérdidas, como en Debaltsevo, donde fueron cercados 3.000 soldados ucranianos por las milicias del Donbass. Dados estos antecedentes, no era difícil saber qué podía pasar en torno a Avdiivka, pero Syrskyi tomó una decisión hasta cierto punto acertada. Aún así, esta se dio muy tarde, con un colapso repentino de fuerzas ucranianas en el eje de Avdiivka, mientras las tropas rusas las perseguían hasta Lastotkino. Así, este cambio no emerge de una elección fundamentada en el humanismo o en el bienestar de las tropas, pues, como iban las cosas, Avdiivka pareció un déjà vu de Mariupol en 2022 y Bakhmut en 2023, aunque mucho peor. Hablábamos de un cerco operacional que se convertiría eventualmente en un cerco táctico, es decir, de controlar los accesos a la ciudad a un cerco físico completo, añadiendo un completo desgaste inútil de hombres y material en una ciudad que bien ya estaba perdida desde hace meses. El mando ucraniano insistió, como en su momento pasó en Bakhmut, en continuar enviando refuerzos tras refuerzos y usando brigadas desgastadas de otras áreas del frente, en concreto de Zaporilla, para continuar una defensa que solo sirve de inspiración para canciones y poemas gloriosos, pero de ningún valor militar momentáneo. El frente ucraniano apenas se sostenía, y no era de extrañar que pronto los ucranianos abandonaran sus posiciones y emprendieran la huida, y así pasó. Sin embargo, la verdad subyacente es que, después de la caída de Bakhmut, el colapso de la ofensiva y el duro enfrentamiento en Avdiivka, una nueva derrota que implicase la rendición de miles de tropas resultaría particularmente perjudicial para la percepción de la prensa occidental. Esta última se ha mostrado cada vez más crítica ante la situación en el frente, una realidad imposible de esconder, por lo que una derrota que implique la pérdida de territorio, pero logre preservar la integridad de las tropas sería, en comparación, más fácil de aceptar. Aún así, mientras tanto, los canales propagandísticos de toda la vida nos informaban que los rusos tenían pérdidas gigantescas, en una supuesta relación de 600 a 10 en material y de 13 a 1 en efectivos. Como premio de consolación ante la derrota de una de las posiciones más fortificadas de todo el mundo, con un valor político y estratégico que ahora supone un durísimo golpe a la dirigencia ucraniana. Pese a todo, la importancia operativa de Avdiivka es mayor que la de Bakhmut. Su cercanía a Donetsk la convertía en esa punta de lanza que Ucrania listaría para intentar recuperar los territorios perdidos en la guerra del Donbass en 2014. Además, si las tropas ucranianas no refuerzan líneas defensivas posteriores, podría implicar el avance territorial de algo más que unos pocos metros cuadrados. La ciudad cuenta también con una planta de producción de coque, que, tras la guerra, podría significar un decente porcentaje de la producción mineral ucraniana que ya ha caído, como otros tantos recursos económicos, en manos de Rusia. Avdiivka es, por su ubicación frente a Donetsk, la capital más importante del Donbass y una de las ciudades más fortificadas de todo el mundo. Sin embargo, como ha sido habitual en esta guerra, los panfletos no dudan de disminuir su importancia, mientras reducen la propia participación del ejército ruso. Realmente es increíble cómo las fuerzas armadas de, quizás, el estado más sancionado del mundo, tomen unas principales ciudades de Donetsk con palas, lavadoras y con pérdidas que superan en 600 a las ucranianas.
También es curiosa la paradoja de que Rusia no puede avanzar y ya no puede hacerlo, pero lo hace. O bien, defender que Ucrania avanza despacio, pero criticar que Rusia también lo hace. Doble pensar, ¿dónde? Pero la magnitud de las victorias ya no parece ser relevante, y esto le hace con sarcasmo, ya que es evidente que ningún triunfo ruso puede equipararse a los acontecimientos en Robotino y Novoprokopivka. Desde estos lugares se reportó que la situación de las fuerzas rusas defensoras era crítica, con su capacidad defensiva deteriorándose progresivamente. Este patrón de debilitamiento sugería que la tendencia probablemente continuará en la misma dirección cada vez que las fuerzas rusas en este sector se vieran obligadas a retroceder. O bueno, ese era el sueño de muchos, mientras todos seguimos esperando cómo, misteriosamente, Ucrania ya sobrepasó la primera línea defensiva rusa. Dejando esto de lado, las operaciones rusas se extendieron más allá de Avdiivka. De manera metódica, las fuerzas aeroespaciales de Rusia, actuando con total impunidad, lanzaron ataques contra los sectores de despliegue y la línea de suministro de las tropas ucranianas. Por ejemplo, el 13 de febrero, un ataque ruso en profundidad alcanzó el centro de logística y entrenamiento del ejército ucraniano en Selidovo, a unos 30 kilómetros al oeste del frente de Avdiivka, un vasto bastión formado por un extenso sistema de fortificaciones que se extiende mucho más allá del centro habitado. Aquí, los ucranianos habían concentrado refuerzos, incluida la tercera brigada independiente de asalto de Azov, con la que planeaban contraatacar en el sector norte de Avdiivka, ahora casi rodeada por los rusos, con el objetivo de repeler a las fuerzas de Moscú que amenazaban con dividir la ciudad en dos, ocupando la carretera más importante utilizada por las fuerzas de Kiev para traer tropas y suministros y evacuar a los heridos. En el bombardeo ruso, que duró 20 minutos según algunas fuentes, y más de 2 horas según otras, se utilizaron bombas aéreas guiadas AP-500M, con kits de guiado UMPK, misiles balísticos Iskander y cohetes Tornado S de 300 mm con ojivas equipadas con municiones de racimo. Los ucranianos no admitieron haber sufrido el ataque, que, según varias fuentes rusas, incluidos los canales militares de Telegram, habrían matado al menos a 500 o 600 de los 1500 soldados ucranianos presentes, mientras que habían destruido varios depósitos de municiones y armas y comprometiendo la capacidad de lanzar un contraataque. Sin embargo, el hecho que más afectó a la guarnición ucraniana fue que, en la mañana del 14 de febrero, el ejército ruso logró avanzar desde el norte hacia el área urbana, dividiendo a Avdiivka en dos, y aislando la parte de la guarnición ucraniana trincherada en los barrios del sur, a los que solo se puede llegar a través de 3 caminos de tierra, que van más al oeste, pero todavía expuestos al fuego ruso. Los canales militares ucranianos en Telegram también confirmaron el rápido desarrollo de los acontecimientos, admitiendo el grave peligro para las líneas de suministro después de que los rusos tomaran el control de las posiciones enemigas en la zona industrial de las afueras de la ciudad, presionando así a las tropas de Kiev de 2 direcciones. La interrupción de la carretera de Lashtoquino, bautizada como Carretera de la Vida por un reportero militar ucraniano, utilizada para abastecer a la guarnición, precipitó la situación. Ayer los rusos lograron avanzar hacia el norte y el sur, controlando así casi el 20% de la población del área urbana. Luego, la situación se hizo un poco confusa, especialmente con la llegada de la brigada Azov, o lo que queda de ella, tal como anunció en su canal de Telegram que había llegado a Avdiivka, donde, según decía, la situación es extremadamente crítica, admitiendo que lucha en un frente de 360 grados, lo que parecía implicar que las posiciones ucranianas ya estaban rodeadas. Las noticias del 15 también parecían confirmar la retirada de al menos una parte de las fuerzas ucranianas. El portavoz, Dikoboy, afirmó que las fuerzas armadas ucranianas ya estaban retirando parcialmente unidades de Avdiivka hacia posiciones más ventajosas. Pero está claro que después del avance ruso, cualquier retirada se producirá bajo fuego cercano artillero. Aún así, fue la mejor decisión que el mando ucraniano pudo tomar, pues ahora tienen fuerzas, aunque desgastadas, para pelear un día más. Sin duda, la mayoría de las fuerzas ucranianas tomadas prisioneras hubiese sido un golpe aún más duro para Ucrania. Así, una reflexión actual nos indica que la llegada tercera de asalto fue una decisión precipitada, o bien
la necesidad de una fuerza que mantuviera a los rusos a raya mientras las otras unidades escapaban. De hecho, algunas fuentes comentan que la retirada fue cubierta por la 3ª Brigada Azov y la 53ª Brigada Mecanizada. Syrskyi, de hecho, ya había dicho que, en un momento en que la situación en el campo de batalla se vuelve muy difícil, lo principal es salvar las vidas de los soldados y llevarlos a otra posición, actuar con flexibilidad, maniobrar para salvar a los soldados para los próximos combates, recuperar el territorio que se haya perdido. Esto último era un mensaje maestro, claramente difundido también por el nuevo jefe de la capa superior de Fuerzas Armadas ucranianas, con el objetivo de mejorar la moral de las tropas ucranianas que habían sido sacrificadas como carne de cañón durante un año. Primero en la vana defensa total de Bakhmut y luego en la inútil contraofensiva que se desarrolló entre junio y noviembre del año pasado. En términos militares, los ucranianos no pasaron de una fase ofensiva a una defensiva. La ofensiva fracasó irremediablemente sobre las líneas rusas, y las tropas de Moscú tomaron la iniciativa en todo o casi todos los frentes, haciendo retroceder progresivamente a las fuerzas de Kiev. Y así, en esos momentos, aprovechando el ímpetu de sus fuerzas, el ejército ruso inició un asalto al Stokino, el centro logístico más cercano a Avdiivka, y donde habían sido evacuadas las tropas de Avdiivka. Tal vez la retirada ucraniana ha sido más estrepitosa de lo que se piensa, y el frente se encuentra colapsando, cuestión que trataremos en un próximo video. Sin embargo, recuerden que Rusia avanza, pero no avanza en sentido figurado, y puede y no puede, del mismo modo, en el sentido contrario, o algo así.